para hablar de cómo marcha la campaña, los numeritos. Hoy, por supuesto, hubo una nueva encuestadora que dio a conocer resultados. Nos place muchísimo hablar con el dirigente político Yuri Rodríguez. Yuri, un placer saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Roberto. El placer es mío y como usted menciona, el panorama ha variado, ¿no? Y creo que ya estamos un poco más claros de cuál es la nueva realidad y creo que la gente también asimila esa nueva realidad mucho más fácil ahora. Y nada, creo que ese es el nuevo panorama. Es el nuevo panorama. Yo hoy comentaba porque la decisión en la Cámara de Diputados el sábado, todo el mundo hablaba de que finalmente habían negociado la oposición y el oficialismo. ¿Qué tiene que negociar la oposición y el oficialismo para aprobar una extensión de un estado de emergencia? Bueno, primero que los legisladores que dieron los votos clave, ¿no?, para poder aprobar el estado de emergencia fueron de la Fuerza del Pueblo, 2 legisladores, y también algunos legisladores del partido de Amable Ariztí Castro, ¿no? En ese sentido, yo creo que la negociación principal era que la oposición, la bancada principal de oposición, no podía mostrar ni un solo argumento epidemiológico, ni un solo argumento científico por el cual ellos entendían que no era necesario la extensión del estado de emergencia. Ahora bien, ¿por qué era necesario el estado de emergencia? Diversos factores. Primero, el tema legal. No se puede colocar el toque de queda a través de decretazos limpios, como increíblemente mucha gente proponía. Y eso también llamó a mucha suspicacia, pero sobre todo a mucha preocupación, porque también sin el estado de emergencia nosotros no pudiéramos aplicar efectivamente las 4 fases de la desescalada. Porque si no había estado de emergencia, ya usted no tiene ningún tipo de derecho como presidente o de atribución para limitar el derecho fundamental al libre tránsito, el derecho fundamental a la libre asociación. Entonces, lo que es restaurantes, bares, cines, conciertos, teatros, tenían toda la posibilidad de abrir. Así que yo creo que esa es la primera parte, ¿no?, que nosotros pudiéramos visualizar de por qué era tan necesario el estado de emergencia. Primero, un espacio científico, una desescalada que viene funcionando correctamente, pero que son 4 fases que llegan hasta agosto. Y evidentemente yo creo que la oposición tomó un lado de sensatez y también mucha gente pudiera ver un mensaje oculto, ¿verdad?, de que esa confraternidad de la Fuerza del Pueblo con el PLD puede significar algo en este nuevo panorama. Sí, yo lo que me resistiría a pensar es que, bueno, porque como siempre se habla de negociar y negocio siempre trae detrás el dinero y a veces no necesariamente es así, pero lamentablemente es así. Lo que ojalá algún día se deje por lo claro cómo la bancada de la Fuerza del Pueblo tomó la decisión, quizás sin esperar nada a cambio del oficialismo, o el oficialismo no le dio nada a cambio, va y le dijo, mira, yo te apoyo con dinero para tus candidatos, a tal esto, a tal otro, cosas que ojalá puedan desterrarse. Yo creo que, bueno, en un parlamento, como su palabra lo dice, es para exponer ideas, para discutirlas, para debatirlas, para negociarlas en el buen sentido de la palabra. Y quizás el término negociación era sobre la cantidad de tiempo que iba a estar el estado de emergencia, si 25 días o 12. No que yo te apoyo para que tú me des algo a cambio, porque primero a la oposición no le pega eso, no le luce, sobre todo después de haber asumido una posición tan radical respecto a ese tema del estado de emergencia, cosa que me parecía irracional, porque al final tuvieron que irse con el rabo entre las piernas, porque se tuvo que, el propio Leonel Fernández había dicho que no tenía sentido aprobar un estado de emergencia si ya se estaba liberando un poco todo el proceso económico y se estaba volviendo poco a poco a la realidad.
Entonces era contraproducente, por un lado, su discurso y sus diputados toman otra decisión. Pero bueno, quizás era parte de una estrategia pública respecto al tema. Así es, no, la verdad es que siempre hay esa especulación de que implícitamente esa palabra negociación en el Congreso conlleva recursos, ¿no? Pero yo creo que esa es una cultura que nosotros deberíamos ya desechar y, como usted bien menciona, pues entrar en el debate de ideas. Y por eso yo resalto mucho de que la oposición no mostró en ningún punto, un planteamiento científico, porque inclusive ellos se han jactado, por así decirlo, de tener un equipo médico de alto nivel, de primer nivel. Entonces, si tienen ese equipo de médicos de tan alto nivel, pues yo creo que esos argumentos políticos o politiqueros también pudieran basarse en argumentos científicos según lo que ellos mismos han dicho. Claro, por cierto, hoy el último informe de salud pública daba cuenta de que no había habido defunciones en las últimas 24 horas, cosa que es una gran noticia, cosa que nos debe de sentir orgullosos de cómo marcha el proceso epidemiológico en el país, cómo van los tratamientos, cómo se salvan las vidas de las personas ya comprometidas con el COVID-19, a diferencia de otros países donde aumenta en Ecuador la cantidad de muertes, 3.000 y pico de personas muertas, una cosa increíble. Nosotros vamos por 500 y pico. Entonces, Dios quiera que esto vaya avanzando en el mejor sentido de la palabra. El fin de este estado de emergencia, que comenzaría mañana, concluiría el 14 de junio y quedarían unos, no sé, 18 días para las elecciones. Habría que ver el 14 de junio si todavía es necesario y propicio el estado de emergencia, y caería muy cercano a la convocatoria de las elecciones, que es el 5 de julio. Y como tú decías, parte de las cosas importantes que se limitan dentro de un estado de emergencia es el derecho a la reunión, a congregarse, a la manifestación. De no estar, pudieran mucho estar en Nicolás y mano a mano y fiesta para aquí, para allá, en politiquería barata. Y ojalá se pueda hacer política y todo el mundo plenamente lo pueda hacer, candidatos a senadores, diputados y presidentes, utilizando otras maneras, yendo a los debates, que es un espacio propicio, interesante, entre otras opciones. Sí, efectivamente, yo creo que esta nueva realidad de la covidianidad también afecta directamente a la política, porque habrán que tener nuevas formas de hacer política, ¿no? Nuevas metodologías para poder llegar a la ciudadanía. Yo, sobre el tema del debate, y yo he sido un abanderado del debate, he participado en muchísimos debates, pero creo que aquí hemos jugado una doble moral con el tema del debate, porque vemos como, por ejemplo, los candidatos a senadores del Distrito Nacional, el candidato del PLD y el candidato de la Fuerza Nacional Progresista han aceptado, pero la candidata del PRM todavía no ha aceptado. Pero mucha gente que apoya a esa candidata dice, bueno, yo no voy a votar por un presidente que no vaya a debate. Bueno, pero entonces yo creo que nosotros deberíamos tener un poquito más de coherencia en ese sentido, y creo que deberíamos exigirle en el mismo tono a todos que vayan a los debates, ¿no? Y si nosotros entendemos que eso puede significar un alto porcentaje. La verdad es que en nuestro país, lamentablemente, los debates no definen ahora mismo ni siquiera un 3 o 4% de puntos electorales, pero esa cultura debe de arraigarse un poco más, y debemos de motivarle y enseñar a la gente por qué es necesario. Hemos conocido nosotros diversos asesores, como don Manuel Campo Vidal, que fue quien moderaba los debates en España hasta hace poco tiempo, donde él decía que en los debates se ganan o se pierden votos. Pero nosotros tenemos también ese discurso de que el que está arriba no va a debate, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros deberíamos de manejarlo mejor. Sí, hay que recordar, porque las cosas se olvidan,
que el tema de los debates electorales figuraba en la ley de garantías electorales para ponerlo como una obligatoriedad dentro de todo el proceso. Si mal no recuerdo, creo que era la ley de garantías electorales y procesos electorales o la ley de partido, no recuerdo, pero que en su momento se quitó de la ley, Sí. se quitó de la ley alegando de que tú no podías obligar, que no era constitucionalmente aprobado que usted obligara. Bueno, la Constitución te obliga a ciertas cosas para organizar el Estado. Y parte de la organización del Estado es convivir en una democracia plena.